Muy buenas tardes, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Bueno, y los que ya estaban, pues vamos a darles la bienvenida. A los que se van agregando, sean todos muy bienvenidos. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy un tema titulado El regalo de la aflicción. El regalo de la aflicción. Y vamos a tomar como base Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 al 11. Ayer con los jóvenes estuvieron viendo también algo en la primera carta de Pedro y el Señor nos continúa hablando con esto. Y dice, primera de Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por el regalo de la vida eterna, pero también por este regalo que veremos el día de hoy, el cual, Señor, sin duda tiene un propósito para nosotros, para con aquellos quienes hemos sido llamados por ti, para aquellos quienes te amamos, quienes queremos obedecerte y hacer tu voluntad. Señor, yo sé y no me cabe la menor duda de que tú llegarás con tu palabra a cada miembro de la congregación, de que tú, Señor, vas a hacer que esta semilla caiga y que cada uno de mis hermanos, quienes se han dispuesto para hacer esa tierra fértil, van a, Señor, recibir esta palabra como una semilla, la cual dará fruto en su tiempo. Que esta palabra será para nosotros como esos cimientos que nosotros vamos poniendo para construir y edificar nuestra casa, y así no se caiga en tiempos de fuertes vientos y de lluvias. Guarda, Señor, y protege a mis hermanos como lo has hecho hasta ahora. No nos has desamparado, no nos has abandonado. Continúas, Señor, bendiciendo tu iglesia y bendiciendo tu pueblo. Hoy, Señor, recordamos cuando entraste triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino. Y Señor, soy yo, Señor, ese pollino. Soy yo quien te lleva cargado a ti. Eres tú el exaltado, eres tú el glorificado. Soy yo solo el vaso de barro y el tesoro eres tú, Señor. Engrandécete todavía más, glorifícate todavía más por medio de esta palabra. Te lo ruego en tu nombre, Señor. Amén, amén. A todos nos gustan los regalos. Yo creo que no tengo que hacer la pregunta, todos levantaríamos la mano si preguntara a quienes les gustan los regalos. A todos nos gustan, sin duda, a todos nos emocionan los regalos, sin duda, y como dice el refrán popular, ¿verdad? A la gorra ni quien le corra. ¿Cuál es el otro? Dadas hasta puñaladas. Bueno, hay todavía más de estos, ¿no? Los regalos nos emocionan y nos encantan. Sin embargo, hay regalos que cuando los recibimos no nos gustan tanto, no nos emocionan tanto. Por ejemplo, a todos nos ha tocado ver a alguna mujer que le dan un regalo que no les gusta. Por ejemplo, podría preguntar ahora, ¿cuál sería el regalo que una mujer anhelaría? No sé, te diría zapatos, te diría un collar, te diría un reloj, cosas así. Pero no le emocionaría tanto si le regalas una escoba, ¿no? O sea, ¿qué cara pondría tu esposa si en su cumpleaños le regalas una escoba, ¿no? Así la mejor escoba de última generación. No, pues como que no le emocionaría mucho. ¿Qué tal nosotros los varones, los papás? El típico regalo del Día del Padre, ¿cuál es? Calcetines, ¿no? Siempre te regalan calcetines o ropa interior. No voy a entrar en detalles qué tipo de ropa interior, pero dejémoslo ahí en los calcetines, ¿no? Así como que, un regalo, y cuando lo abres, qué bonito, ¿no? Así como que no te emociona tanto. O a los niños también aman recibir regalos, sobre todo en Navidad y este tipo de fechas, o su cumpleaños, y cuando abren el regalo, primero les emocionan, y cuando lo abren y es una muda de ropa, como que ya no les emociona tanto. Les gustan más los juguetes, por supuesto, y la ropa como que los toman y dicen, qué bonito, y lo tiran, ¿no? Y se van sobre los juguetes. Hay regalos ciertamente que no nos emocionan tanto, y en esta enseñanza vamos a ver un regalo de parte de Dios que, precisamente como estos, no nos emocionan tanto a los creyentes, no nos llena tanto de emoción ni tanto de gozo, pero sin duda tiene un propósito de parte de Dios, porque es Dios quien lo da. Vamos a analizar esos dos versículos parte por parte para ver qué es lo que el Señor tiene para hablarnos. Dice la primera parte del versículo 10, mas el Dios de toda gracia.
Antes de hablar del Dios de toda gracia, vamos a ver qué es lo que la palabra gracia significa. La palabra gracia, del griego charis, es algo que produce placer, así como ese regalo, te produce placer, produce delicia, produce deleite, causa alegría también. También charis es un favor. De allí nosotros sacamos nuestra palabra latina caridad, de charis. Es un favor que se da. Se relaciona también, es sinónimo de otra palabra griega que es dorian. Dorian es precisamente un presente, es precisamente un regalo como tal. Todos nosotros damos regalos, todos nosotros recibimos regalos en algún momento, pero cuando esta palabra gracia, charis, dorian, se le atribuye a Dios, cobra todo el sentido. Iba a decir cobra más sentido, pero no, cobra todo el sentido cuando hablamos de regalo, cuando hablamos de don, cuando hablamos de gracia, de caridad. Desde el principio, mis hermanos, si lo analizamos así, desde el principio, Dios ha derramado de su gracia. Desde el principio, Dios ha derramado de su favor sobre la creación. Cuando vamos a la Biblia en Génesis capítulo 1 y empiezas ahí en el mes de enero, dices, ahora sí voy a leer toda la Biblia en un año, y empiezas por supuesto por Génesis en el capítulo 1, ves en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Así es como estaba la tierra, como estaban nuestras vidas antes de Cristo, desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios favoreció a la tierra. Dios le dio el regalo a la tierra del orden, de ordenarla. Él la ordenó y la ordenó con su palabra, como dice el versículo 2 de ahí en adelante. Fue con su palabra que el Señor dijo, sea la luz. Fue con su palabra que el Señor dijo, sea la separación de las aguas. Fue con su palabra que el Señor favoreció a la tierra y a la creación y le dio este don del orden y de que todo funcionara como debería de funcionar. Y es precisamente lo que el Señor hace en nuestras vidas después de Cristo. Él nos ordena con su palabra y eso es solo por su gracia. Pero ¿qué pasó después de que Dios creó todas las cosas, creó al hombre y desde el momento en el que lo creó ya estaba dándole de su favor? Por encima de los animales, por encima de las cosas, pues la tierra y el agua y los elementos, por encima de todo eso, al hombre Dios lo favoreció haciéndolo a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y no solo eso, después de formarlo del polvo de la tierra, dice el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que sopló sobre su nariz aliento de vida. Allí estaba Dios derramando todavía de su favor y de su gracia sobre el hombre. Pero no paró allí, no se detuvo ahí, estoy hablando de la creación. Dios bendijo al hombre, le dio de su gracia y de su favor, haciéndole una ayuda idónea. Eso está en el versículo 18 del capítulo 2. Le hizo ayuda idónea. Eso fue un regalo de parte de Dios, fue un don de parte de Dios para con Adán, porque veía a Adán a todos los animales y nomás no hallaba ayuda idónea para él, y Dios lo favoreció dándole una ayuda idónea. Por eso dice la palabra en Proverbios, si no me equivoco, que el que haya esposa haya el bien y alcanza ¿qué? La benevolencia, la benignidad, el favor de Dios. Allí estaba Dios bendiciendo al hombre, dándole una ayuda idónea. Yo sé que los jóvenes están diciendo amén, sobre todo los solteros ahí en sus casas. Pero fíjate bien, Dios le regaló a Adán su ayuda idónea, que la sacó de su costilla, pero con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito de que ellos fructificaran y se multiplicaran, como dice Génesis 1:28. Eso también es un regalo, un don, un favor de Dios, no solo para Adán, sino para el varón y para Eva, para la hembra. Los creó, los bendijo para que pudieran fructificarse y multiplicarse. Fíjate cómo Dios desde el principio de la creación estaba bendiciendo al hombre, estaba derramando del favor de él, de su gracia sobre el hombre. Y podríamos así seguir hablando de cómo Dios ha derramado su gracia y su favor sobre las criaturas y sobre las generaciones, pero sin duda la máxima expresión de la gracia de Dios ha sido revelada en la salvación. Esa gracia salvadora de Dios ha sido magnificada, ha sido mostrada para con nosotros. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6:23 es un versículo que tiene estas dos partes de todo el asunto, en el cual vemos la gracia de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. En una paga, quiero corregir, una paga no es un regalo. Cuando tú trabajas, no vas y recibes un regalo, vas y recibes la paga de tu trabajo.
Pero un regalo es diferente porque no tuvimos que hacer nada para recibir ese regalo. Dice, la paga del pecado, la justa paga es la muerte. Mas, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra dádiva que vemos allí es la palabra carisma. ¿Te acuerdas que gracia en griego es caris? Aquí es carisma. Esto es un don de gracia, un regalo que involucra caris, que involucra gracia, favor. ¿De parte de quién? De parte de Dios como creador. Es Dios quien da el regalo de la salvación, pero es el hombre, en primera instancia, quien se gana la paga del pecado, que es la muerte, porque en sí mismo ya somos pecadores. Dios dio a su Hijo, Dios regaló a su Hijo unigénito. De hecho, cuando el profeta Isaías habló de Jesús, y ese es un pasaje que vemos mucho en Navidad, no tanto en Semana Santa, pero cuando el profeta Isaías profetizó acerca del Mesías que vendría, en Isaías capítulo 9, versículo 6, dijo, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que fuera herido por nuestras rebeliones. Para eso nos fue dado el niño, para eso nos fue dado su Hijo, para que fuera herido por nuestras rebeliones, para que fuera molido por nuestros pecados, para que llevara sobre sí el castigo de nuestra paz sobre él. Eso lo vemos en Isaías 53:5. Efesios capítulo 2, versículo 8, nos sigue hablando acerca de esta gracia de parte de Dios. Gracia que no debemos de olvidar en este tiempo. No debe de haber virus que nos distraiga, no debe de haber crisis que nos distraiga del hecho de que ese Hijo que nos fue dado de parte de Dios vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo hizo por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la salvación, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Cristo es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por obras solamente podemos conseguir la paga, que es la muerte, porque aún nuestras obras están contaminadas por el egoísmo, por el pecado, por el orgullo, por la arrogancia. Y ya que Dios es todopoderoso, cantábamos, ya que Dios es incomparable, no hay nadie más grande que Él. Cuando se le atribuye a Él la gracia, es una gracia completa como Él. Es una gracia incomparable, inigualable como Él. La gracia es de acuerdo al dador de esta gracia, de este regalo. Por eso Pedro le llama en el pasaje que estamos viendo a Dios, el Dios de toda gracia. De toda, esa frase que nosotros tenemos en español, es solamente una palabra en el griego y es paz. P-A-S de Samuel. Y significa radicalmente todo. Todo, sin que falte absolutamente nada. Y empleado sin el artículo significa cada tipo de variedad. Eso es paz, de toda, es todo tipo de variedad. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera carta, versículo 10, utiliza este término para referirse a la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios es multiforme. Él dice que es la multiforme gracia de Dios. Y esa palabra multiforme es la palabra poikilos, que es diverso, que es algo multicolor. Cuando estás trabajando en algún diseño, en Word o en PowerPoint, abres los colores y te abre una gama de colores donde ves todos los colores y todas las mezclas y todas las posibilidades de colores que existen. Más o menos así, por supuesto, llevado al extremo, es la gracia de Dios. Es multiforme, tiene diversos tipos de maneras de mostrarse para nosotros. La gracia de Dios tiene muchos ángulos y en esta enseñanza vamos a ver dos de estos ángulos de la gracia de Dios. Regresamos a primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Decía, mas el Dios de toda gracia, y dice la segunda parte, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Vemos la gracia de Dios en el llamamiento de Dios. Y cuando hablamos del llamamiento de Dios, hay mucha enseñanza al respecto, pero vamos a hacerlo simple, pero no sin contenido, sino nos vamos a referir a lo que Jesús mismo habló. Llamar, que es la palabra que aparece aquí, es la palabra kaleo, con K. Es llamar a alguien,
es invitar, es convocar. Y aquí tiene que ver particularmente con la invitación o con el llamado divino para participar de las bendiciones de la redención. Dios, mis hermanos, nos llamó, Dios nos invitó para salvación. Aquí la pregunta es, y es en donde muchos se cuatrapean, como decimos, y eso viene del griego, no es cierto, confundirse. Muchos se confunden aquí, porque muchos dicen, ok, sí, efectivamente Dios llamó, nosotros creemos que Dios hizo un llamado, que Dios llamó. La pregunta que desvía a muchos es, ¿a quiénes llamó Dios? ¿A quiénes llamó Dios para participar de las bendiciones de la redención? Y unos dicen, bueno, llamó a unos y a otros no, a otros los dejó. Y mis hermanos, decía que vamos a responder, porque no es este el tema, eso es solamente uno de los puntos. Vamos a responder a esta pregunta, ¿a quién llamó Dios? Con lo que Jesús dijo. O sea, vamos a dejar que Jesús responda a esta pregunta, ¿a quién o a quiénes Dios llamó? Si vamos a Lucas capítulo 5, versículo 32, no va a aparecer en la pantalla, pero anótalo. Lucas 5, 32, Jesús mismo dijo, estas son las palabras de Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí podemos ver esto. Entonces, ok, esto responde a la pregunta, ¿a quiénes llamó Dios? Jesús responde, a pecadores. A esos vino a llamar Jesús al arrepentimiento para salvación. Vino a llamar a pecadores. Y la pregunta aquí es que nos va a ser muy sencillo responderla, ¿quiénes son pecadores? La misma escritura nos responde en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora con estos dos versículos, palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, podemos responder, ¿a quiénes llamó Dios para salvación? La respuesta es, a todos, no a unos cuantos. Por tanto, ya que todos pecaron, todos han sido llamados para la salvación y para el arrepentimiento. Y el llamado a salvación es una expresión de su multiforme gracia, de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que gracia es un regalo. ¿Y por qué el llamado a la salvación es una cara de la multiforme gracia de Dios? Número uno, porque no depende de nosotros. O sea, el llamado de Dios para salvación a nosotros pecadores no dependió de nosotros. No fuimos nosotros quienes dijimos, Señor, estamos súper perdidos, ¿por qué no? Le mandamos ahí una sugerencia, ¿por qué no mandas a tu Hijo para que muera por nosotros? ¿Por qué no nos das de tu gracia? No fue el hombre quien tomó la iniciativa, fue Dios ciertamente quien tomó la iniciativa para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero número dos, la salvación es una expresión de su multiforme gracia, porque no nos llamó ni nos salvó, o sea, son dos cosas diferentes, ni nos llamó ni nos salvó por nuestras obras, quiero decir. Por eso decimos que la gracia es un regalo inmerecido. Nosotros, como pecadores, no nos merecíamos que Dios nos llamara al arrepentimiento. Y nosotros como pecadores tampoco nos merecemos que Él nos salve. Por eso decimos que es un regalo, es un don, es una gracia de parte de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9, y quiero que eso se mantenga muy sencillo. ¿A quiénes llamó Dios? A los pecadores, por su gracia, porque no merecíamos ser llamados. Y aquellos quienes hemos creído, hemos sido salvados por su gracia, porque no merecíamos tampoco ser salvados. Y segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Por todo esto que dije, podemos afirmar lo que dice Pablo. Esto cobra sentido. El llamamiento de Dios es un llamamiento santo, porque si Dios llamara solamente a algunos pecadores, o sea, dijera Dios, sí, todos pecaron, eso dije yo en mi palabra, pero yo solamente llamo a algunos pecadores, entonces ya no sería un llamamiento santo, sería un llamamiento injusto, un llamamiento en el que Él está haciendo acepción de personas. Pero el llamamiento de Dios es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Ahí vemos la santidad de Dios, allí vemos la gracia de Dios, porque no fue por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, entonces sí, algunos calificarían para ser llamados por Dios y algunos calificarían para ser salvados por Dios. Pero no fue por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y espero que esto quede claro. La salvación, mis hermanos, no es solamente librarse del castigo.
Y esto es bueno que no lo saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón. Hay quienes ahora mismo están viendo esto que muchos llaman el principio de dolores, como le llama la palabra. O sea, lo están asociando y dicen, wow, estamos viendo una crisis mundial, estamos viendo muchas cosas que nunca nos imaginamos ver antes. Yo nunca me imaginé vivir esta etapa mundial que estamos viviendo. Y muchos dicen, sí, este es el principio de dolores, está terrible, es una crisis, etcétera. Y hay quienes le tienen miedo al infierno. Hay quienes le tienen miedo a quedarse en la gran tribulación, y hay quienes le tienen miedo a la bestia y al anticristo y todo esto. Y muchos con base en ese miedo dicen, sí, voy a creer para salvación. Está bien, pero no olvidemos que la salvación no es librarse del castigo, no es librarse de la muerte y del pecado, aunque ciertamente el Señor nos libra de la muerte, el Señor nos libra del infierno y de la esclavitud del pecado, ciertamente, pero la salvación, mis hermanos, para nosotros incluye un evento futuro y es la participación, como dice el que estamos viendo en nuestro versículo base, la participación de la gloria eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que a muchos les falla, muchos se quedan cortos y dicen, arrepiéntete para que no vayas al infierno. Es arrepiéntete para que no vayas al infierno y para que participes de la gloria eterna en Jesucristo. Hay otras religiones que ofrecen por obras y por otro asunto el librarte del infierno y muchos se quedan allí. Eso es un evangelio incompleto, porque el evangelio completo nos habla de ser librados de la muerte, ser librados del pecado, pero también participar de la gloria eterna en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8 versículo 29, y espero que esto te esté apasionando y espero que estés glorificando a Dios en tu lugar. Dios no solamente me llamó para salvación, Dios no solamente me salvó de la esclavitud, del pecado, del infierno, de la muerte, sino que además me llama a participar de la gloria eterna en Jesucristo. Ahorita vamos a ver qué es esto. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, vimos que este plan de salvación estaba ya planeado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo para nosotros, porque para Él no hay tiempo, ni Él no habita en el espacio tampoco. Pero dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y muchos se atoran ahí. Los predestinó, predestinación. Espérate. Ciertamente Dios nos llamó y de antemano Él sabía quiénes íbamos a responder y quiénes no van a responder. Pero el punto no está ahí, el punto está en el propósito por el cual el Señor nos llamó, en el propósito por el cual Él nos salvó, y es eso, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Saltémonos el tema de la predestinación, ya está respondido eso. Pero ahora enfoquémonos en el propósito. ¿Para qué el Señor nos predestinó? ¿Para qué el Señor nos llamó? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Obviamente, en santificación y en carácter somos formados por su palabra, ciertamente, pero esto trasciende esta tierra y va hasta la eternidad, porque dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y yo te pregunto, ¿quién fue el primer hombre que murió y resucitó? Bueno, hay varios en la Biblia, entre ellos Lázaro. Murió y resucitó, pero después volvió a morir. ¿Quién fue el único que murió y resucitó para no volver a morir? Y está ahora mismo con su cuerpo físico a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Jesús. Él es el primogénito en haber muerto, haber resucitado y estar con ese cuerpo glorificado a la diestra del Padre. ¿Y los hermanos? ¿Dónde están los hermanos? Somos aquellos quienes fuimos conocidos por Dios, de antemano supo que creeríamos y que nos predestinó para que seamos hechos conformes a su imagen, para que nuestros cuerpos mortales resuciten para no volver a morir y que sean cuerpos glorificados como los de Cristo. Esto implica que nuestros cuerpos van a ser glorificados de la misma forma que el cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre. ¿Te fijas cómo ya trasciende el tema de, no, te libraste del infierno? Esto es participar de la gloria de Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Y es bueno que esto lo dejemos marcado, sobre todo en este tiempo, que nuestra tierra, nuestro mundo, está siendo sacudido. No olvidemos esto.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no soy de aquí, yo soy peregrino. Vamos a ver uno de los salmos más conocidos en algunos viernes, no este sino el otro, en donde nos habla de cómo nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pablo, y dice: nuestra ciudadanía no está, está en los cielos, no está en El Salvador, no está en Guatemala, no está en Estados Unidos, está en los cielos. ¿De dónde? De los cielos también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que se duele, este cuerpo que engorda. Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder por el cual el Señor sustenta todas las cosas es el poder que resucitó a Cristo de los muertos, y ese cuerpo está a la diestra del Padre. Y ese mismo poder nos resucitará para que podamos nosotros ser semejantes a Él. Va a transformar este cuerpo de humillación para darnos un cuerpo glorificado. Y espero que estés glorificando a Dios en tu lugar, porque también esta transmisión tiene el propósito de que participemos como si estuviéramos aquí, ¿no? Y que estés diciendo amén, gloria a Dios, y que no dejes que nada te distraiga. Imagínate que hay un soldado que está condenado a muerte y su Señor generosamente lo libera. Está condenado a muerte porque hizo algo malo, y su Señor es generoso, su Señor es misericordioso, y por gracia lo perdona, lo libera, pero no se queda allí. No es: ¿sabes qué? Está bien, estás perdonado, ya vete de aquí. De hecho, los romanos acostumbraban liberar a un preso, y eso era un acto de gracia en el cual se le perdonaba y se le dejaba ir. Pero no se queda allí lo que hizo el Señor con nosotros. No se queda allí lo que hace este Señor con su esclavo que estaba condenado a muerte y ha sido liberado. Después de que lo libera, lo invita y lo trae a su casa para que se siente en su mesa y para que participe exactamente de las mismas bendiciones que los hijos de la casa están disfrutando. Eso es la gracia de Dios. Por eso es el Dios de toda gracia, porque es incomparable. Nadie puede mostrar esta gracia que el Señor mostró para con nosotros. La participación de la gloria de Cristo, mis hermanos, lo que yo te estoy diciendo, es un evento futuro. El Señor lo ve como que ya está hecho, porque dice: a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también glorificó. O sea, ya como algo hecho para Dios. Nosotros no podemos dudar que eso se ha de deshacer. Eso es algo ya hecho por Dios. El Señor no va a cambiar su plan, no tiene un plan B, eso ya está hecho. Pero para nosotros, quienes somos humanos y habitamos en el tiempo y en el espacio, para nosotros sí es un evento futuro, que sin duda ocurrirá. La pregunta aquí es: ok, el futuro ya está garantizado, ¿qué hay en el presente? O sea, ¿qué es lo que el Señor tiene de gracia para nosotros en el presente? Mientras que esperamos para que este evento futuro para nosotros ocurra. Bueno, lo que hay es un regalo de Dios, que es el que vamos a ver hoy a mayor profundidad. Dice 1 de Pedro 5:10, en la tercera parte: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, y ahí está el regalo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahí está el regalo que no nos gusta. Ahí están los calcetines del papá, ahí está la escoba de la mamá, y ahí está la muda de ropa para el niño. Lo que hay, mientras que esperamos ese evento futuro, es el padecimiento, son las aflicciones. Y esto, mis hermanos, aunque a nuestra filosofía humanista, a nuestra filosofía antropológica esté así, nos choque, es también parte de la multiforme gracia de Dios. Es también un regalo de Dios, pero es el regalo, como dije, que muy pocos quieren. Las congregaciones de camino ancho, usted sabe a cuáles me refiero, las que ahora mismo su mensaje es pacte, ¿verdad? Pacte para que se libre del coronavirus y todo este asunto. Todas estas congregaciones de camino ancho no hablan acerca de las aflicciones. Lo que hacen es decirles: no, a ti nada te va a ir mal, todo te va a ir bien, pero trae tu pacto, ¿verdad? No, tú eres un campeón, estás hecho para triunfar. Y ahí están ahorita todos los campeones encerrados. Ahí están todos los triunfadores, emprendedores e inquebrantables encerrados ahora mismo. Y la cuenta de banco, en vez de crecer, se hace más chica. Y la mortificación crece todavía más, porque todos esos mensajes emocionalistas, triunfalistas,
e irreales no sirvieron para nada en ese tiempo. Estas iglesias de camino ancho nunca te hablan de aflicciones, hablan solamente de cosas materiales, las cuales son inciertas y ahora no se pueden ni conseguir. El regalo de la aflicción, mis hermanos, lo reciben con gozo únicamente aquellos quienes son humildes, no los campeones. El campeón, el inquebrantable, el exitoso, el logrado, no recibe la aflicción con gozo. Dice, no, yo cancelo eso, a mí no me toca y me cubro. No lo reciben con gozo, pero el humilde sí recibe con gozo este regalo de la aflicción, porque ya lo dijo el mismo apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 5. Dice que Él da gracia a los humildes. Y esta gracia es la multiforme gracia que incluye el regalo de la aflicción. Y el humilde recibe este regalo, recibe esta gracia con gozo. Hablamos de que este regalo incluye padecimiento. Y padecer, en el griego, la palabra pasco, primariamente en la Biblia se usa para hablar de los padecimientos de Cristo. ¿Te fijas cómo cristianismo es ser como Cristo? Y Cristo, en su paso por esta tierra, padeció. Desde el momento en el cual Él estaba en el vientre de su madre, ya estaba empezando a padecer. Cuando Él nació, ya estaba padeciendo, porque Herodes mandó matar a todos los niños, a todos los bebés. Ya desde el principio, Cristo vino a sufrir, vino a padecer, y esa palabra Pascua se relaciona primariamente con Él. Y el apóstol Pedro, precisamente en esta primera carta suya, en el capítulo 4, habla acerca de los padecimientos de Cristo. Habla acerca de las aflicciones también, las cuales nosotros, los discípulos de Cristo, los imitadores de Cristo, hemos de padecer también. Porque Jesús dijo, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y Jesús, si hubiera estado en este tiempo, hubiera dicho, eso te lo van a enseñar en la iglesia del campeón. Eso te lo van a enseñar en la iglesia del camino ancho. Pero si tú estás en el camino angosto y eres discípulo de Cristo, no pienses que vas a ser mejor que el maestro. Si el Hijo del Hombre padeció, ¿qué crees que les espera a ustedes? ¿Prosperidad? ¿Bendición? ¿Salud eterna? No, te equivocaste de religión, mi querido musulmán, te equivocaste de religión. Pero aquellos discípulos de Cristo también hemos de padecer como Él. Y Pedro lo habló en su primera carta, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Muchos están así, ay, ¿por qué está pasando esto? Bueno, no te sorprendas, no es algo extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria, o para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te fijas cómo los humildes pueden recibir el regalo de la aflicción con gozo? Solo los humildes. Y aquí está hablando de la aflicción en semejanza con Cristo por ser cristiano. Todas las aflicciones que nosotros podamos padecer, aquellos quienes hemos sido llamados conforme a su propósito, deben de ser vistas como algo pequeño. Deben de ser vistas como algo corto, como un tiempo corto, porque nuestra perspectiva ya se amplió. Nuestra perspectiva ya no es en esta tierra, sino es en toda la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y es entonces cuando podemos afirmar lo que dice el apóstol Pablo, aquí en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, no me cabe la menor duda. No es así como que bueno, a lo mejor no. Estoy seguro, tengo la certeza de que las aflicciones del tiempo presente, entiéndase, no esta situación, sino después de que pasemos esta situación y hasta que muramos o hasta que el Señor vuelva. Este tiempo presente y las aflicciones de ese tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Cualquier aflicción que nosotros vivamos es vista pequeña cuando la vemos desde la perspectiva de la gloria de Dios. En el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, él está hablando de las aflicciones
desde una manera más general. Antes en el capítulo 4 habló de las aflicciones de ser cristiano, pero aquí en el capítulo 5 está hablando de aflicciones ya más de forma general. Aflicciones que vienen a causa de estar en un mundo caído, aflicciones que afectan no solamente a los cristianos, sino que afectan también a los no cristianos, como esta situación que estamos viviendo, que no respeta, no, esto es un ataque del diablo. No, ¿cuál? El diablo no ataca a los que son sus súbditos, ¿verdad? O sea, son compas, son partners, ¿no? Ya después les va a pasar la factura. Pero esto que está ocurriendo no es obra del diablo. Esto que está ocurriendo es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios y ocurre porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo imperfecto en el cual nosotros somos peregrinos, no somos ciudadanos de acá. Está hablando de las aflicciones que vienen por tener un cuerpo de muerte. Este cuerpo de muerte se puede enfermar. Este cuerpo de muerte, si no guarda la distancia de vida cuando sale a la calle, se puede enfermar. Este cuerpo de muerte, si va al supermercado y agarra todo y luego se agarra los ojos y se mete la mano a la boca y todo este asunto, se puede enfermar. Ese es un cuerpo de muerte. Por eso nosotros estamos así transmitiendo por medio de internet, porque sabemos que Casa de Oración, aunque es una iglesia, ¿verdad?, hermosa, ¿verdad que sí? Aunque es una iglesia hermosa, llena de miembros hermosos, pues todos esos miembros hermosos tenemos un cuerpo de muerte que se puede enfermar. Entonces pues le seguimos así, ahí nomás en su casita, nomás compártase sus microbios con su misma familia, ¿no? Así que esta aflicción de la que está hablando en el capítulo 5, como decía, tiene que ver con que estamos en un mundo caído y que tenemos un cuerpo de muerte. Pensemos en alguien en la Biblia que es muy conocido para todos. Yo pensando en algún ejemplo bíblico, siempre trato de buscar ejemplos en la Biblia en vez de usar mis propias experiencias. Y pensando en un ejemplo bíblico de esto que estamos viendo, no se me ocurrió mejor ejemplo que José. ¿Por qué? Porque es conocido por nosotros y es conocido por los niños. A lo mejor los niños lo conocen mejor que nosotros. José el soñador, ¿te acuerdas? Dios a José le reveló el plan que tenía para con él por medio de un sueño. El plan que Dios tenía para José, quiero nada más aclarar eso, no era que lo iba a engrandecer, no era que lo iba a hacer famoso, no era que iba a ser la última coca del desierto, no. El plan de Dios para José era que iba a alimentar al pueblo de Dios en tiempo de crisis, en tiempo de hambre. El centro de todo no era José, el centro de todo era Dios y su pueblo. Y eso quiero que quede muy claro, sobre todo en este tiempo. Dios no tiene chiqueados, Dios no tiene consentidos, Dios no tiene preferidos. Dios tiene un pueblo elegido, un pueblo escogido, un pueblo que amó desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros somos parte de ese pueblo, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos seguros y disfrutamos de su protección. Entonces quiero aclarar eso, porque nos venden la idea, hasta los psicólogos y los motivadores del mundo usan a José para decirte que tú vas a hacer lo máximo y que todos van a venir y se van a postrar ante ti. No, tranquilo. Es Dios y su pueblo, y en ese plan de Dios con su pueblo figuraba un José al cual Dios le reveló ese plan que era dar provisión a su pueblo en tiempos de hambre. Entre el presente de José y el futuro, lo que Dios le había revelado a José que iba a ocurrir, había un transcurso de aflicciones, tiempos de aflicciones. Y no quiero tampoco que nos vayamos al extremo emo, en donde todo es puro sufrir, no, tranquilo. Y el otro extremo es pare de sufrir, no. Es un proceso que incluye aflicciones, es un proceso que incluye también victorias. Tiene subidas y tiene bajadas, así es este mundo. La gloria no, la gloria es permanente, no varía, pero sí este mundo. Entonces, en ese proceso en el cual Dios le mostró a José lo que iba a ocurrir, y mientras que él llegaba a ese momento, pues estaba el proceso, como decía, de la montaña rusa, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, cuando él la pasaba muy bien y era el consentido de su papá, le había dado una túnica de muchos colores, bueno, pues todo estaba maravilloso, todo estaba muy bien. ¿Qué pasó? Como él iba con su papá y le decía, no, papá, es que fíjate que mis hermanos andan haciendo esto. Y no, hermanito, no le hagas así a tu hermanita, ¿no? Ni hermanito a tu hermanito, ¿no? Pero iba José, no, mis hermanos andan haciendo esto y andan haciendo aquello y todo este asunto. De tal manera que los hermanos le empezaron a tener envidia, empezaron a odiar a José.
no solo por lo chismoso, sino porque tenía la túnica y aparentemente era tratado de una manera especial por su papá por ser el más chiquito. Así que enseñanza para los papás: no seas así con tus hijos, no tengas preferidos entre tus hijos. Pero bueno, esto provocó que sus hermanos tuvieran envidia con él. A tal grado creció esa envidia y ese odio y esa amargura que hicieron un plan para matarlo. Uno de ellos, Rubén, quien tuvo misericordia, dijo: ¿sabes qué? Mejor no lo matemos, mejor nomás vamos a venderlo. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió? Precisamente eso. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a unos extranjeros. Eso no está padre, ¿verdad? Eso es aflicción. Eso es aflicción. La gloria que disfrutaba José con su padre se había agotado, y ahora, de ser el hijo preferido, era un esclavo en manos de extranjeros. Y no solo eso, después todo le fue bien, fue vendido, prosperado, ahí subió, ¿verdad? El asunto, subió el rating de José, fue prosperado en la casa de Potifar, le fue dada responsabilidad. Y viene otro momento de aflicción en la vida de José, de aflicción muy grande. Él podía decir: no, aquí está padrísimo, aquí me la llevo a todo dar. Ocurrió que José, como era bien parecido, tenía buen físico, dicen algunas versiones de la Biblia, pues la mujer de Potifar le echó el ojo y él se convirtió en víctima. José fue víctima de acoso sexual, fue víctima de este tipo de acoso, el cual pues hoy vemos, ¿no? Mucho, y se da mucho en las mujeres, pero aquí fue al revés. Y no solo fue víctima de acoso, sino que fue culpado de ser él el acosador, de tal manera que llegó José a la cárcel. Ahora está abajo José, está en la aflicción, pero allí no terminó todo para José. Y eso él siempre lo tuvo en su mente. Él estaba ahora encarcelado injustamente, pero ahí en la cárcel Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Así como a nosotros, sus hijos, quienes somos parte de su pueblo, ahora encerrados, nos va a prosperar. ¿O tú qué crees? ¿Tú crees que Dios nos ha encerrado para destruirnos? ¿Tú crees que Dios te encerró para destrozarte? No, Dios nos ha encerrado porque quiere enseñarnos su cuidado y cómo encerrados sin nuestros propios recursos podemos ser cuidados por Él. Ahí encarcelado José, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, él siguió en comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él podía interpretar los sueños que estaban en el copero y en el panadero. Ahí José en la cárcel no dijo: ¿sabes qué? No, pues yo ya me olvido de Dios. No, pues yo ya no voy a servir a Dios, porque aquí encerrado, ¿cómo le sirvo? ¿Verdad? ¿Cómo sirvo aquí encerrado? A lo mejor es lo que tú te preguntas. José te responde: sí se puede servir encerrado. Sí puedes no predecirle su futuro o interpretarle un sueño a alguien, pero sí puedes predicarle el evangelio a alguien. Y eso fue lo que hizo José. Interpretó el sueño tanto del panadero como del copero. Ya todos sabemos que a uno le dieron cuellos, y eso fue lo que José le interpretó, se hizo tal, y al otro lo restituyeron a su puesto, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero en este momento en el cual José podría poner su esperanza en el copero del rey, vemos que no lo hizo. ¿Por qué? Porque no se amargó. El copero salió y en vez de primero ir con el faraón y decirle: oye, fíjate que está este cuate que está bien grueso, que me interpretó el sueño, creo que te puede servir o algo, no lo hizo. Aparentemente se olvidó hasta que llegó el momento en el cual Faraón tuvo un sueño que ni todos sus magos podían interpretarle, ni todos los magos podían explicarle, y entonces fue cuando se acordó, porque es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Dios a su tiempo va a responder. Dios a su tiempo nos ha de rescatar, pero nunca nos va a dejar ahí hundidos para siempre. Ocurrió que cuando se acordó, entonces sí, el copero le dijo a Faraón acerca de José, lo mandó traer. José interpretó el sueño de Faraón. La sabiduría que José tenía era una sabiduría superior a la de este mundo, porque era la sabiduría que provenía y proviene de Dios. Por eso fue que él pudo interpretar el sueño. Y por supuesto que José le interpretó y le aconsejó. Aquí vemos la sabiduría de Dios. Los hijos de Dios sabemos qué hacer, no porque seamos muy iluminados, sino porque tenemos la palabra. En este tiempo yo te pregunto: ¿tú sabes qué hacer? ¿O estás buscando respuesta por otro lado?
Aquí está la respuesta para el tiempo en el que estamos viviendo. Y somos nosotros los hijos de Dios quienes les damos la respuesta a los del mundo que andan todos así que no saben ni para dónde, como rata en quemazón, como gallina descabezada. Somos nosotros quienes tenemos la respuesta. Y ahí estaba José dándole la respuesta a Faraón, el consejo a Faraón. Y Faraón dijo, pues ¿quién mejor que este? Así es como ocurre, mis hermanos. Y así es como debe de ocurrir con los hijos de Dios. ¿Quién hay mejor que este? Esta sabiduría que tiene este. Y no que digan, no hombre, este es cristiano. No, cuidado, porque este es peor que los demás y todavía anda de persinado, ¿no? Así, qué feo que sea de esa forma. Sin embargo, ¿cómo debe ser? Como José. Que vean en nosotros sabiduría, que vean en nosotros dirección, que vean en nosotros fortaleza y que amamos a un Dios que es real. La aflicción que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito, mis hermanos, así como lo tenía con José. Esta aflicción tiene el propósito de santificarnos y es lo que vemos en 1 de Pedro 5:10 en la tercera parte. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, dice la tercera parte, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a ver estas 4 palabras. Perfeccionar se traduce como restaurar. Cuando nosotros venimos a Cristo, y no sé si nada más yo, pero estoy seguro de que tú también, cuando venimos a Cristo éramos inusables, no teníamos uso, así tal y como veníamos. Sí habíamos sido perdonados, sí habíamos sido rescatados, y al que se acaba de convertir, Dios lo ve ya glorificado, lo ve como obra completa. Pero en este tiempo, en esta tierra, somos inusables. Todos venimos rotos, venimos dañados, venimos corruptos. No sé qué adicción tenías tú antes de convertirte. Hay quienes dejan las adicciones al otro día, el mismo día que se convierten, ahí se les acaba el deseo de volver a tal o cual adicción. Pero hay otros que no, hay otros que batallan mucho con las adicciones. Y yo sé de personas quienes genuinamente se han convertido, pero no pueden dejar el maldito vicio del tabaco. Y van y rompen las cajetillas llorando y le piden perdón a Dios, le jalan ahí a la taza del baño y ahí se van todos los cigarros y lloran y le piden perdón a Dios y después ahí van otra vez y las compran porque su cuerpo de muerte tiene esa necesidad de esa sustancia o cualquier otra adicción. Estábamos inusables, estábamos todos rotos. Nuestro carácter había sido formado por lo que nuestros padres con toda su buena intención lograron hacer. Los golpes, los gritos, el papá borracho pegándole a la mamá, etcétera, you name it. Eso es lo que había formado nuestro carácter, eso es lo que había en nosotros. Así veníamos del mundo. Y sabes que así somos inusables para Dios. Por eso el Señor necesita restaurarnos, o más bien somos nosotros, quienes necesitamos ser restaurados por Dios. Y ese es el propósito de las aflicciones. El propósito de las aflicciones es restaurarnos. Él mismo, Dios mismo, ha constituido a la iglesia. La iglesia es un plan de Dios, es indestructible y en este mismo momento, en este mismo tiempo, sigue triunfante y sigue real en las casas. Y el Señor constituye a la iglesia y en la iglesia el Señor constituye, quiero decir, el Señor ha dado a la iglesia dones, caris, regalos. ¿A quiénes? Son personas aquí. Son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para muchos ese es el regalo como los calcetines también. No quieren, te fijas, quieren las bendiciones, quieren la promesa de la gloria, pero no quieren los regalos que el Señor nos da en esta trayectoria por la tierra. Dios nos da las aflicciones. No me gusta. Dios nos da la iglesia. No, tampoco me gusta. Dios nos da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, tampoco me gusta. Eso al soberbio. Pero al humilde, el humilde lo ve como lo que es, según su palabra, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de perfeccionar a esos quienes fueron llamados por Dios, a esos quienes fueron salvados por Dios, de restaurarlos para que puedan funcionar
en la obra del ministerio. Y esa palabra que usa Efesios 4:11, en donde habla de estos regalos de Dios para su iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la palabra que usa ahí es la palabra perfeccionar, a fin de perfeccionar, es la palabra catartizo, y es la misma palabra que usa 1 de Pedro 5:10. Él mismo os perfeccione. ¿Es Dios mismo quien nos perfecciona? Sí, usando a la iglesia. ¿Es la iglesia la que nos perfecciona? Sí, usando a hombres, toda esta lista de personas que acabo de nombrar. No es casualidad, mis hermanos, que el mismo apóstol Pedro, aquí en esta carta, en su capítulo 5, versículo 10, no es casualidad que él haya mencionado la sujeción, la sumisión. Él dijo en 5:10 de 1 de Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. La iglesia, mi hermano, es un regalo de Dios. La iglesia es un regalo de Dios que tiene el propósito de restaurarnos. Quienes estamos y formamos parte de la iglesia y de la iglesia local particularmente, somos un regalo para los humildes quienes se sujetan a los ancianos, para los humildes quienes se sujetan unos a otros. Y nos dicen: no, yo soy de otra categoría, yo me cuezo aparte. No, yo a este sí me lo sujeto, a este no. No, la Biblia dice: estad sujetos, sumisos unos a otros, pero principalmente a quienes Dios ha dado autoridad en la iglesia. No es sabio, mis hermanos, encomendar a la obra del ministerio a alguien quien está todavía en algún pecado. No es sabio. No es sabio poner a servir a alguien quien todavía tiene problemas con adicciones. O sea, yo ahora lo dije y lo entiendo, porque como dije, nuestro cuerpo a veces está habituado a sustancias y hay que pasar por un proceso de desintoxicación, que el cuerpo deje esas sustancias. Y es normal, es parte de nuestro cuerpo, es un proceso que tiene que pasarse. Pero de eso a que alguien quien todavía tiene algún tipo de adicción, y estoy poniendo solo un ejemplo, se ha puesto en el ministerio, no es sabio. No es sabio hacerlo. No es sabio. Se necesita que la persona sea restaurada. Como dice Gálatas 5:22, que sea restaurada con espíritu de mansedumbre. Esa restauración no se efectúa sola. Esa restauración se efectúa en el plan de Dios, que es la iglesia, y con las personas a las cuales Dios ha designado en la iglesia para que restauren. No es sabio entonces encomendar a alguien para la obra del ministerio si está todavía en algún pecado. Necesita ser restaurada para que pueda dejar ese pecado en el que vive, guiándolo al arrepentimiento a través de la palabra. Eso es parte de la restauración. Parte de la restauración es que nos muestre nuestro pecado y que nos muestre: mira, eso es pecado y necesitas arrepentirte. No puedo, pide la ayuda al Espíritu Santo. Busca a alguien quien te esté supervisando para que no estés en ese pecado. Llámese alcohol, llámese cigarro, llámese pornografía, llámese lo que sea, cualquier pecado. Y la iglesia tiene esta función de restaurarnos para ayudarnos a dejar el pecado. Pero además también tiene la función, esta restauración, de ayudarnos a vivir con las consecuencias del pecado pasado y del pecado que ya ha sido perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque hay quienes ciertamente se arrepintieron, hay quienes ciertamente fueron restaurados y dejaron ese tipo de conductas, pero de lo que no podemos librarnos es de las consecuencias que esos pecados nos dejaron. Si tú eras un inmoral, fuiste infiel con tu esposa, abandonaste a tus hijos por otra mujer, te arrepentiste, dejaste eso, Dios te perdonó, pero ahí está tu esposa. El daño ya está hecho. Ahí están tus hijos. El daño está hecho. Bueno, la restauración no promete que todo va a volver a la normalidad. No, mijo, ni que fuera Disneylandia. No es un mundo de colores y de magia. Las consecuencias ahí están. Y la restauración tiene el propósito de ayudar al creyente a vivir y a sobrellevar las consecuencias de esa vida pasada. Esa es la restauración. La restauración además tiene el propósito de ayudar al creyente a que vea la aflicción, esto mismo, como un regalo de Dios. Esa es parte de la restauración. Y si tú eres miembro de esta congregación y estás recibiendo esta palabra como de parte de Dios y dices: sí, esa palabra es para mí, esta palabra, este servidor está cumpliendo su propósito, que es restaurarte para que veas la aflicción como un regalo. Pero además dice el apóstol Pedro: él mismo os afirme.
También, mis hermanos, las aflicciones tienen el propósito de hacernos sólidos. Nos restauran y nos hacen sólidos. Eso es lo que significa la palabra sterizo, aquí donde vemos el mismo osafirme. Sterizo en griego es hacer firme algo, es establecer algo y hacerlo firme. ¿Por qué? Porque una vez que ya estamos restaurados de este tipo de cosas, 3 aspectos que yo dije, una vez que hemos sido restaurados, podemos ahora sí funcionar en lo que la Biblia llama la obra del ministerio. Restaurados podemos funcionar en la obra del ministerio. La obra del ministerio específicamente tiene que ver con un elemento importante. Y yo he escuchado personas que dicen, bueno, sí, yo sirvo a Dios y bueno, no necesito ir a la iglesia para servir a Dios. Es verdad, no necesitas ir a la iglesia ni ser parte de una iglesia local para servir a Dios. Somos siervos por naturaleza y servimos cuando obedecemos y servimos en muchos otros ámbitos. Pero ¿cómo entonces nosotros conciliamos el hecho de que el Señor pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y lo que viene inmediatamente es para edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo edificar yo y servir a un cuerpo del cual yo no soy miembro? ¿Cómo puedo edificar a un cuerpo del cual yo estoy separado y apartado? ¿Te fijas? Ahora mismo muchos no tienen un instrumento en su mano, no tienen un trapeador en su mano. Estoy hablando dentro del contexto de la iglesia local. Muchos no tienen, no sé, un libro para enseñar en su mano, pero tienen un teléfono en su mano. Y muchos están tomando realmente en serio esto. No dijeron, ahora estoy en break. Ahora mismo están tomando ese teléfono y no lo están tomando para decir, nadie me ha llamado. ¿Te fijas? Pues no, que muy acá y no me llama. No, está tomando el teléfono para decir y marcar, decir, hermano, ¿cómo estás? No tienes que hacer mucho. ¿Cómo estás? Estoy orando por ti. Escucharle. Y ahí mismo, si se puede, ¿por qué no orar? O hacerle una videollamada. O ir y llevarle una despensa. No tienes que entrar. Le tocas la puerta como Uber Eats y se la dejas ahí, te vas corriendo. Hay muchas formas de servir. No es el tiempo para que nos pongamos en break. Pero eso viene cuando hemos sido restaurados. Cuando nosotros ya estamos siendo mayormente afirmados, establecidos. También la palabra dice aquí en 1 de Pedro que Él mismo nos fortalece. Él mismo os fortalezca. Y ese también es el propósito de las aflicciones. Las aflicciones fortalecen todavía más a aquellos quienes ya están sólidos. Dice la palabra que Él no nos da más de lo que podamos resistir. Y cuando somos nuevos creyentes, nosotros todavía no estamos listos para ciertas aflicciones. No estamos listos para ciertas pruebas. Por eso el Señor nos restaura, nos empieza a establecer. Y después de que, ya estás, mijo, ya estás en la obra del ministerio, así como José. Sí, ya estoy aquí en la casa de Potifar, me va a todo dar. Bueno, ahí le va, mijo, para que se fortalezca. Las aflicciones nos fortalecen a aquellos a quienes ya estamos sólidos. La palabra griega en el original de fortalecer se traduce también como llenar de fuerza. Llenar de fuerza, como cuando comes te llenas de fuerza. Por supuesto, algo nutritivo, ¿no? Andabas todo así con sueño, durmiendo, te comes algo y te llenas de fuerza. Y ahora sí, échanmelos, ¿no? Échanme los blogs, ¿no? Y te sientes fortalecidos. Se necesita fuerza también para soportar la aflicción. Necesitamos esa fuerza. Pero no es nuestra fuerza. No es nuestra fuerza de voluntad. No es nuestra astucia. No es nuestro estoicismo. Así de que no, yo aguanto. Es, mis hermanos, la fuerza que fluye desde el entendimiento de la gracia de Dios, de la gracia que nos salvó, de la gracia que nos aflige, pero que a la vez nos fortalece. Es eso, mis hermanos, lo que nos fortalece para soportar la aflicción. El apóstol Pablo, le dijo a Timoteo en su segunda carta, versículo 1, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Le dijo, Timoteo, mi hijo querido, sé fuerte por medio de, y ahí está, no nuestra fuerza de voluntad, no nuestro estoicismo, no nuestro foie, ¿verdad? Sino que la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. De ahí sacamos la fuerza para soportar las aflicciones.
De ahí sacamos la fuerza para ser establecidos, para ser restaurados, de la gracia que el Señor nos da en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, mis hermanos, no hay fortaleza. Fuera de Cristo no hay restauración. Fuera de Cristo no somos establecidos. Y estoy hablándoles a creyentes, porque Jesús les dijo a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Y no está hablando de pérdida de salvación, está hablando de pérdida de comunión con Dios que uno mismo elige. Dice: no voy a tener comunión con Dios hoy. Hoy estoy de Netflix. Hoy estoy de Redbox. Me voy a echar toda la Star Wars y toda la trilogía de quién sabe cuál. Y la risa en vacaciones. Hoy estoy de vacaciones de Cristo. Bueno, es cada uno el que elige separarse de Cristo. Y es ahí cuando nada podemos hacer. Es ahí cuando las aflicciones nos derrumban. Piensa en alguien quien comienza a hacer ejercicio. A lo mejor tú eres de los que en ese tiempo dicen: ¿sabes qué? Pues no, sí, la cuarentena ya, la pijama está engañosa, ¿verdad? Ya cuando me puse los jeans dije: ¡ay! Ya la cuarentena está cobrando su efecto, y aquí varios hermanos ya se están cerrando el saco. No entiendo por qué, ¿verdad? Pero piensa que eres de esas personas quienes dicen: ¿sabes qué? No, ya, me voy a poner las pilas, voy a hacer ejercicio. Y tienes años, entonces vas y desempolvas, ¿no? La ropa de ejercicio, la lavas porque ya andaba toda empolvada. Te la pones y dices: ¿sabes qué? Voy a hacer ejercicio. ¿Y qué haces? Aguantas nomás 5 minutos. 5 minutos fue todo tu ejercicio, y al otro día estás que ni te puedes mover, ¿no? ¿No? Bueno, el Señor así de la misma forma nos va fortaleciendo. Para poder nosotros aguantar más de 5 minutos y no estar todos molidos al otro día, ¿qué tenemos que hacer? No debemos de abandonarlo. Seguimos, y al otro día son 6, al otro día son 10, y así vamos aumentando nuestra resistencia, vamos aumentando nuestra fortaleza, y después de un tiempo, ahora sí, ya puedes hacer ejercicios más pesados, ya puedes hacer CrossFit. No quieras hacer CrossFit después de que no has hecho más que puro McDonald's kit, ¿verdad? Entonces, se trata de que vayamos adquiriendo resistencia, de que vayamos adquiriendo fortaleza, y eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor nos va fortaleciendo, y después nos va poniendo más peso, después nos va poniendo más peso. La vida cristiana, mis hermanos, es un proceso que dura toda la vida. O sea, es corto desde la perspectiva eterna, pero es un proceso a final de cuentas. Y las aflicciones tienen el propósito de fortalecernos en este tramo, en este transitar por la tierra. Continúa diciendo el apóstol Pedro: el mismo os afirme. En el original, esa palabra quiere decir poner el cimiento. Todo lo dicho anteriormente, que el Señor nos restaura, el Señor nos establece, el Señor nos fortalece, es poner el cimiento. Y todos los que trabajan en construcción saben que se pone el cimiento y después encima de ese cimiento se empieza a construir. Y es el mismo Señor quien pone ese cimiento de esas 3 cosas anteriores. ¿Cómo están nuestros cimientos? Y repito, estoy hablando para creyentes, para quienes creen que creen y para los creyentes genuinos. Al final, todos tenemos un cimiento. ¿Cuál es nuestro cimiento? Ahora mismo, en este tiempo, se está viendo cuál es el cimiento de cada quien. Ahora mismo. Y como decía Juan hace rato, no tenemos que andarlos empujando. Ay, hermano, mande su ofrenda. Ay, hermano, háblele al hermano. Ay, hermano, haga su devocional. No tenemos que andar haciendo eso. No estamos pastoreando bebés ni niños chiquitos. Aquí se está viendo el cimiento que tenemos. En ese tiempo se está viendo el cimiento que nosotros hemos puesto. La vida cristiana es entonces una carrera. Y el transitar por el mundo, mis hermanos, no solo es una carrera, sino también es una batalla. Un soldado, mis hermanos, debe de estar firme, debe de estar listo para la batalla. Eso nosotros lo vemos, y no es onda mía, no es algo que se me ocurrió para sentirnos muy guerrilleros de oración ni nada. No. El apóstol Pablo les dijo a los efesios: vístanse con toda la armadura de Dios. Esto es una guerra. La vida cristiana no es: ay, qué bonito, voy el viernes, voy el domingo, ay, sí, me voy a peinar bonito para verme bonito. Ahorita ni nos podemos ir a cortar el pelo, ¿verdad? Andamos todos matudos. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera y es una batalla. ¿Y cómo ves al soldado? Firmes ya. Lo ves así, no lo ves todo, pues ahorita no. Lo ves firme porque está listo para la guerra. Se duermen con el uniforme, se duermen con el fusil a un lado y están listos. Ahí medio que duermen, medio que comen, porque su prioridad es estar listos para la milicia, estar listos para la batalla. Y eso es la vida cristiana.
es una batalla para la cual se necesita un cimiento sólido. No mandas a la guerra al gordito el gordito, vete con su fusil, ¿no? Y su panzota. No puede. ¿Qué hacen primero? Primero los meten a un entrenamiento, a una dieta, los ponen al tiro y ahora sí, mijo, ¿ya estás listo? Váyase a la guerra, porque ya está listo para enfrentar lo que se venga. Volviendo con el ejemplo de José. Fue al final, mis hermanos, de todo esto que nosotros vemos en Génesis 37, 38 o del 37 al 40. Fue al final cuando José, ya restaurado, ya sólido, ya fuerte, ya bien cimentado, pudo ver la aflicción como un regalo, pero ya muy claramente. Antes lo veía quizás medio borroso, como cuando tienes tus lentes borrosos y los tienes que limpiar. Ya después de este proceso que Dios tuvo con José, él ahora ya pudo ver la aflicción como un regalo. Y lo vemos allá en Génesis 45, del versículo 4 al 8. Vamos a leer desde el 4 hasta el 8 y ya estamos a punto de terminar. Después de que vino efectivamente esa hambruna, llegó ese tiempo en el cual lo que José había soñado se estaba cumpliendo. José no dijo, pues ahora sí, viene cuando se me van a inclinar. No, él pensó en su familia, él pensó en el pueblo. ¿Por qué? Porque el padre de José, Israel, mandó a sus hermanos a Egipto para que buscaran provisión. Y ahí es en donde se cumplió el propósito. Vemos en la escritura que José vio a sus hermanos y no dice que los mandó matar, sino que él recordó y ya no había amargura en él. Él ya había sido restaurado, él ya había sido establecido, él había sido fortalecido y todo esto había puesto un cimiento en él que le permitió que cuando vio a sus hermanos pudiera entonces cumplir lo que el Señor le dijo que hiciera. Dice el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahí nos saltamos del 4 al 5 rápidamente, pero ahí tuvo que haber una reacción de parte de los hermanos y dijeron, no, él nos va a matar, es José, sobrevivió y nos va a castigar, nos va a matar, nos va a meter presos, qué sé yo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Eso es un cimiento sólido, que no se dio de la noche a la mañana, que fue un proceso de toda su vida. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. Él era entendido en los tiempos porque Dios le había revelado lo que iba a ocurrir. Sus hermanos no. Sus hermanos estaban ahí todos, ay, no hay comida, no hay papel de baño, no hay, ¿verdad? Estaban ahí todos atormentados, pero él era entendido en los tiempos que estaba viviendo y dijo, ya ha habido 2 años de hambre y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mis hermanos, esto es un cimiento sólido. Esto es ver la aflicción como un regalo que tiene un propósito y un propósito que no se centra en nosotros mismos, sino que se centra en Dios. Aquel soberbio ve la aflicción desde la perspectiva de sí mismo y cómo le voy a hacer y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con mi familia. Pero el humilde deja de pensar en sí mismo y piensa en Dios. Y cuando volteamos nuestros ojos a Dios, entonces el Señor nos revela el propósito y nos dice, no eres tú, mijo, eres tú quien eres parte del plan, pero yo tengo un propósito con mi pueblo y que al fin es para mi gloria. Ahora lo vamos a ver para concluir. No es la experiencia de la aflicción lo que pone el cimiento, o sea, no es en sí la aflicción y la experiencia de la aflicción la que pone el cimiento. ¿Sabes qué es? Es la fe que vence al mundo, es la fe la cual se va afirmando con las aflicciones.
Es nuestra fe. No se trata de sufrir por sufrir. Se trata de que Dios permite aflicciones para fortalecer nuestra fe, y es esa fe sólida la que nos permite soportar y nos permite llegar hasta la meta, que es Cristo. El soberbio, mis hermanos, no ve la aflicción como un regalo. Con esto estoy concluyendo. El soberbio no ve la aflicción como un regalo. Al soberbio, la aflicción lo vuelve rebelde. No se sujeta para que otros lo restauren. Y aquí estoy hablando estrictamente de aquellos quienes dicen ser cristianos. Aquellos quienes dicen que creen en Cristo, que son discípulos de Cristo y que ahora mismo están padeciendo aflicción igual que todos nosotros, y no la ven como un regalo, sino que se rebelan y dicen: no, yo qué le voy a andar hablando al lidercito o al pastorcito aquel o al hermanito, no, yo aquí las puedo. Eso es lo que la aflicción le produce a un soberbio. A un soberbio la aflicción lo amarga. Y eso que decía ahorita, de manera, sí, irrisoria, pero es real, No, pues no me hablan, no me buscan, no, y esto, aquello. Eso es amargura y es soberbia en toda la extensión de la palabra. La aflicción está sacando la soberbia de ese soberbio precisamente. Está sacando su amargura. Y lo que hace la aflicción en el soberbio es que lo deja atorado en el paso número 1, el paso de la restauración. Nunca va a funcionar para edificación del cuerpo, porque no se deja restaurar, porque continúa allí rebelde y amargado, y ahí se la va a pasar, y se la va a pasar, y se la va a pasar. ¿Y qué crees? El Señor no va a cambiar sus planes por él. El Señor no va a modificar el plan que tiene para con su iglesia por un rebelde. Más bien, creo yo que es el rebelde quien debe modificar su conducta y volverse humilde, para que entonces el Señor lo pueda hacer funcionar en el cuerpo. Pero el rebelde, el soberbio, no puede funcionar para edificar al cuerpo. Al menos no en una iglesia saludable. Una iglesia saludable no va a poner a un soberbio que no ha sido restaurado y que no se deja restaurar para edificar al cuerpo, porque no tiene absolutamente nada que darle al cuerpo, ni que edificar. Si José hubiera recibido, o más bien no hubiera recibido el regalo de la aflicción con humildad, no hubiera podido ser restaurado. Piénsalo. No hubiera podido ser restaurado, se hubiera amargado y no hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para él. ¿Y sabes qué? Dios hubiera buscado a otro, Dios hubiera llamado a otro y Dios hubiera usado a otro. Si José no hubiera visto el regalo de la aflicción con humildad, tan pronto como hubiera tenido poquito de poder, hubiera ido a buscar a sus hermanos y se hubiera vengado. Mis hermanos, en el peor de los casos, la aflicción no solo vuelve rebelde y amargado al soberbio, en el peor de los casos hace colapsar al soberbio. Se derrumba porque no tiene cimiento. Esto que estamos hablando ahora es solamente la recopilación de lo que el Señor ya dijo en el Sermón del Monte. Justo después de terminar el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, el Señor dijo una parábola conocida por nosotros. Dijo: aquel quien edificó sobre la arena, vinieron los vientos, vinieron las pandemias y se derrumbó porque no tenía cimiento, porque no había valorado la gracia salvadora de Dios, porque no había acudido por ende a la gracia sustentadora y fortalecedora de parte de Dios, y ahí está derrumbado. Pero aquel hombre quien oye estas palabras y no nada más las oye, y no nada más las recomparte en redes sociales, sino que las hace, le compararé con un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron las pandemias, y vinieron las crisis, y vinieron los vientos, los huracanes, y soplaron con ímpetu sobre esa casa, y la casa no se cayó porque tenía cimiento, porque había visto la aflicción como un regalo de Dios con un propósito. El humilde, por otro lado, ve la aflicción así como eso, como un regalo, y se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Lo que Pedro les dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, les dijo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Cuando el Señor nos aflige, nosotros los humildes decimos: es tu mano poderosa la que me está afligiendo.
no es un gobierno mundial, no es el quién sabe qué, los Illuminatis, es tu mano poderosa. La misma mano que sacó a Israel de Egipto, esa misma mano poderosa que les libró, es la misma mano que aflige a sus hijos. Y los humildes lo vemos: Señor, es tu mano afligiéndome, es tu mano que me va a sustentar. Y yo confío en tu poderosa mano que no tiembla ni se equivoca. Tu preciosa mano, tu poderosa mano es la misma que me va a sacar y que me va a exaltar cuando fuere tiempo. Y ahí sí, evento futuro. Cuando los humildes hijos de Dios reciben el regalo de la aflicción, mis hermanos, no es que reciben un premio, no reciben un Grammy o un Oscar. Lo que reciben los humildes hijos de Dios que ven la aflicción como un regalo es nada más y nada menos que cumplir el propósito por el cual fueron creados y por el cual fueron salvados. Y es que Él sea glorificado. Por eso el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es, y todo eso que acabo de decir, esto cobra sentido cuando nosotros decimos que el propósito de Dios es que sea glorificado, que el propósito de Dios para nosotros es glorificarle. Claro, no es una bonita frase, no es un bonito cliché, un bumper sticker o algo que yo digo para sentirme con una teología superior. Es el vivirlo en la aflicción y verlo como un regalo. Cuando nosotros entonces glorificamos a Dios. El centro de todas las cosas, mis hermanos, no es el hombre, sino es Dios. Es el Dios de toda gracia, el centro de todas las cosas. Y Él es quien merece toda la gloria. Para terminar, mi hermano, mi hermana que me ves, quiero hacer un llamado, hacer varios llamados, pero antes de hacer cualquier otro llamado, me gustaría hacer una invitación, la misma invitación que hizo el Señor Jesús, un llamado al arrepentimiento. Solo por el arrepentimiento es que se puede recibir la gracia salvadora. El Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos. Y qué bueno que tú, quien me estás viendo y quien decías: no, yo no soy cristiano, yo soy simpatizante, yo soy primo, no soy hermano. Qué bueno que te reconoces así, porque solamente aquel quien se reconoce pecador puede recibir el regalo de la salvación. Dios, por gracia, te está llamando el día de hoy. Dios, por gracia, está permitiendo que escuches este mensaje, pero depende de ti el arrepentirte. Decirle: Señor, hasta ahora he caminado por mi propia cuenta. Lejos estaba de tu propósito, pero hoy me arrepiento de mis pecados y confío en esa gracia enorme e incomparable como tú, la cual me está llamando. No hice yo nada para merecerlo, fue por tu gracia. Y creo que por tu gracia diste a tu Hijo para que muriera por mis pecados, para que pagara el precio que yo merecía pagar. Fue por tu gracia, Señor, y es por tu gracia que tú me salvas cuando yo confío en Cristo para salvación. Ese es el regalo que Dios tiene para ti en este tiempo, el regalo de la gracia salvadora. Y ahora sí, para referirme a los creyentes y a los miembros de esta congregación particularmente, qué bueno que nos vean de otros lados, pero hablo a los miembros de esta congregación porque es a quienes yo conozco, o son quienes me conocen, son los que tienen mi número y me llaman, son de los que tengo su número y les escribo y les llamo. A ustedes les digo: mis hermanos, meditemos en este regalo de Dios, que es la aflicción. No podemos hacer otra cosa sino meditar en este regalo de Dios, que es la aflicción. Meditemos en eso. No lo dejes como un mensaje más. Al terminar, medita en esto y dile: Señor, qué regalo me has dado, que no es en sí la aflicción, sino es el propósito de ella. En eso quiero meditar, sobre eso me quiero mover, en eso quiero ser fortalecido. Y yo te invito a que ahí en tu lugar levantes tus manos y le digas: Señor, yo recibo de esta gracia que me fortalece en la aflicción.
Esta gracia de la cual no pueden disfrutar aquellos quienes no te conocen. Esta gracia, Señor, que solo podemos disfrutar aquellos quienes hemos sido llamados por ti. Que tu gracia me fortalezca. Es en esa gracia en la que yo me fortaleceré.